Seguimos tratando de entender lo que está sucediendo en Ucrania, con posturas absolutamente antagónicas. Por ese motivo se llega a esta situación. Por un lado, Estados Unidos, la OTAN señalando a Vladimir Putin como quien está invadiendo Ucrania, y por el otro lado, Vladimir Putin y Rusia indicando que el objetivo de las tropas rusas es desactivar plantas militares, que hay objetivos muy claros, que no están apuntando a la población civil y que además hablan de, como hoy escuchábamos temprano, un testimonio de un genocidio por parte del gobierno de Zelensky hacia la zona del Donbass, hacia las zonas, las dos repúblicas que como sabemos son separatistas y que Rusia reconoce como repúblicas autónomas. Sí, su independencia. Ignacio Gútil es periodista, es colega, gracias por estar, Ignacio, un placer. Estamos también con Alexander Dmitriev, historiador ruso. Alexander, bienvenido. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Al revés de lo contrario. Bueno, muy bien. El tema es así, a ver, para empezar un poquito a analizar y a entender por dónde está pasando estos minutos en Ucrania, estos minutos donde tiene el vilo al mundo, en donde uno se hace un montón de preguntas, pero las respuestas no están llegando. ¿Por qué llegamos a este momento? ¿Por qué llegamos a nombrar la palabra guerra? Es una ilusión que en algún momento de la historia humana no existía la guerra. Los que no escuchan sobre la guerra o no quieren prestar atención a la guerra que pasa y que recorre el mundo, que constantemente está presente en nuestras vidas, no es el problema de las zonas conflictivas, es el problema de los que no quieren verla. A nosotros nos gusta vivir en una ilusión, que vivimos en el mundo pacífico, que después de la Segunda Guerra Mundial no hubo nada, pero después de la Segunda Guerra Mundial pasaron más de 100 conflictos armados. Muchos conflictos alrededor de todo el mundo. Lo que nos gusta concentrar nuestra atención, enfocarnos únicamente en un par de países de Europa Occidental, esto no nos da todo el cuadro del mundo. Y en realidad la guerra ahí no empezó ayer. La guerra ahí empezó en el año 2014. Y nosotros vimos a lo largo de todos estos 8 años los acontecimientos sangrientos que estaban pasando en Donbass. Nosotros lamentablemente acostumbramos a recibir y compartir por WhatsApp, por Telegram, las fotos de los cadáveres de niños desfigurados. Lamentablemente, como hasta qué punto podemos acostumbrar de ver cuando, no sé, las imágenes escalofriantes de los cadáveres de la gente quemada viva en Odessa por los nazis ucranianos que estaban aplaudiendo que los escarabajos colorados se estaban quemando vivos ahí. Ahora, Ignacio, ¿qué estás? Buen día. Buen día. A nosotros nos cuesta desde acá entender la militarización de esa zona, ¿no? Porque cuando se habla de la ley marcial, a nosotros nos parece algo absolutamente ajeno, esto de que los mayores de 18 a 60 años en Ucrania, bueno, tengan que estar a disposición para combatir, en este caso, hacia el ejército ruso. Pero también es cierto que era necesario llegar a esta situación de ingreso de las tropas rusas a Ucrania. El diálogo estaba absolutamente cortado desde 2014, cuando Zelensky llega al poder. No, el diálogo no estaba absolutamente cortado. De hecho, había dos acuerdos, los acuerdos de Minsk, firmados en septiembre de 2014 y febrero de 2015, que tenían por objetivo terminar con la guerra. Y estos acuerdos nunca se cumplieron, en principio porque Ucrania no quiso cumplirlo. Las pocas veces que los distintos gobiernos ucranianos intentaron implementar los acuerdos de Minsk, no se llevaron adelante porque la propia población ucraniana estuvo en contra y hubo manifestaciones muy importantes con el lema no a la capitulación, porque los acuerdos de Minsk incluían una amnistía hacia los rebeldes o terroristas según el Estado ucraniano, incluían un diálogo entre Kiev y las autoridades del Donbass, e incluían una reincorporación de estas dos regiones a territorio ucraniano, pero con una autonomía especial. Claro. Y darles amnistía, diálogo y autonomía para los nacionalistas del occidente ucraniano era una forma de premiar a los grupos separatistas. Por eso hubo tantas protestas y por eso los acuerdos nunca se llevaron a cabo. Por eso se llega a esta situación. A ver, el tema de los acuerdos me parece un punto importante, ¿no? Vos decís, Ignacio, no se llevaron a cabo, no se pusieron de acuerdo justamente en estos acuerdos. ¿De quién es la responsabilidad? ¿Hay responsabilidades compartidas de no haber podido justamente concretar estos acuerdos? Yo creo que la máxima responsabilidad es del Estado ucraniano. O de Petro Poroshenko, presidente hasta 2019, o de Volodymyr Zelensky, presidente desde 2019. Más allá de que los acuerdos incluían un cese al fuego y eso fue violado por ambas partes, la máxima responsabilidad era la columna vertebral, digamos, de esos acuerdos, ¿no?
Sí, era el punto central. El punto central. Sin cese al fuego, sigue la Lógico. guerra. Alexander, ha habido desde 2014 a esta parte, bueno, vos lo contabas, enfrentamientos permanentes entre la Ucrania de Zelensky y las zonas separatistas del Donbass. ¿Qué es lo que pasó que finalmente Rusia resuelve intervenir, en principio reconociendo la autonomía del Donbass? Lo que pasa es que hasta fue una guerra civil, y como todas las guerras civiles ahí pasa de todo. Y bueno, todo el conflicto es la consecuencia del golpe de Estado y era el asunto interior ucraniano. Había los simpatizantes dentro, el Estado ruso no participó, pero había algunas personas que quizás simpatizaban a los separatistas, había otras personas que simpatizaban por otro lado, pero no se metían otros estados ahí. Pero ¿qué tiene que ver la OTAN con esto? ¿Qué tienen que ver los Estados Unidos por eso? ¿Por qué empezaron a vender armas a grande escala? ¿Por qué empezaron a escalar el conflicto? Todo esto es el resultado de que a Ucrania la inflamaron con armas. Y si vamos a ver la cronología, después de la salida de las tropas estadounidenses de Afganistán, todos empezaron a hablar que Rusia iba a atacar a Ucrania. Todos empezaron a vender las armas a Ucrania, todos empezaron a armarla, a escalar este conflicto. Y todo el mundo prestó atención ahí. Antes nadie prestaba atención, pero de repente el conflicto local ucraniano se vuelve un conflicto internacional entre países diferentes. Alexander, ¿vos crees que por eso, esto que estás contando, Zelensky dice que la OTAN y Estados Unidos lo dejaron solo? Porque él suponía que iba a haber una intervención más fuerte y una avanzada hacia las fronteras rusas a través de Ucrania. Zelensky es un cautivo de la situación y es un buen actor que lamentablemente se metió en todo esto y no sabe qué hacer, y esto se nota mucho. Es un buen actor, pero no es un buen gobernante y lo podemos lamentar mucho. Pero lo que demuestran sus socios occidentales es que todos los acuerdos con ellos no valen ni el papel en los cuales están firmados. Y lo que le prometían todo el apoyo, que dale adelante Zelensky, avanzá contra los rebeldes, te vamos a ayudar, Rusia no te va a hacer nada. Ahora lo dejaron solo y lo que pasa que es el problema que tuvo Rusia con los socios occidentales. A lo largo de 20 años, Rusia trataba de parar, a lo largo de más de 20 años, Rusia trataba de parar la agresión de la OTAN contra Rusia. Ellos consecutivamente avanzaban y acercaban sus bases militares, acercaban la amenaza contra Rusia, siempre diciendo que no los estamos amenazando, nos estamos protegiendo. ¿Contra quién y de quién se están protegiendo? Siempre rechazaban el diálogo, siempre rechazaban la idea de que se puede dialogar y nunca trataron a Rusia como un par. Trataban de imponer la hegemonía y ahora por fin llegó el momento cuando alguien se opuso a eso. Y por eso todo el mundo presta atención a esto, como si fuese la agresión no permitida. Cuando los Estados Unidos defienden sus intereses comerciales, nacionales, a nadie se le ocurre. Ningún político de Argentina no le manda las notas al gobierno estadounidense, paren el fuego en Irak, no sé, o a Francia, ni mandan las notas, paren el fuego en Libia. Pero a Rusia todo el mundo está prendido porque quieren estar con los poderes que les parecen civilizados, pero no son las potencias civilizadas. El mundo civilizado es mucho más grande. No se limita únicamente con un par de países y tenemos que salir de esta ilusión. Esto es lo que nos está pasando, la fragmentación del mundo en nuestras cabezas. Nos daña mucho más que todo lo que está pasando ahí, porque los acontecimientos de Ucrania no van a llegar a Argentina directamente. El daño mayor que se provoca en las cabezas de los argentinos es que piensan que esto es el conflicto entre la barbarie y la civilización, porque acostumbran de ver el mundo en estas categorías, pero esta ilusión los lleva muy lejos de la verdad. A ver, Ignacio, ¿Zelensky es cautivo de la situación, como recién decía Alexander? Sí, absolutamente. Concuerdo con Alexander que él era un actor, era un comediante, no tenía ninguna experiencia política, pero seamos serios, nadie, ningún outsider cae en la presidencia de un país por accidente. Sí, entonces tenemos que ver de dónde sale Zelensky,
cómo llega al poder y quién financia su campaña, quién financió en su momento su campaña. En ese sentido, es importante mirar a Igor Kolomoisky, un oligarca, como se los conoce a esta élite política, económica que existe en distintas ex repúblicas soviéticas. Igor Kolomoisky era, entre otras cosas, el dueño del canal de televisión que transmitía el programa de Zelensky. Y entre otras cosas, este hombre muy rico, este empresario muy rico, financió a distintos grupos paramilitares que llevaron adelante las primeras avanzadas a comienzos de la guerra en 2014. Y decir que Zelensky es un outsider es cierto, pero también hay que contemplar quiénes lo rodean, quiénes financiaron su campaña y por qué. Porque Zelensky durante su campaña no hizo ninguna promesa, de hecho se ufanó de decir no voy a hacer promesas para no decepcionar a mis votantes, que es algo muy claro. Él dijo durante su campaña que su principal objetivo era, por un lado, llevar a Ucrania a la Unión Europea y a la OTAN. De hecho, se cambió la constitución ucraniana en 2019 y desde entonces hay un mandato constitucional para que Ucrania intente incorporarse a ambos bloques, pero su principal compromiso, de alguna forma, por no decir promesa, que es la palabra que él evitó, era recuperar la península de Crimea y terminar con la guerra en el Donbass. Obviamente no logró ninguna de las dos, y algo que me parece importante... Bueno, justamente todo lo contrario, ¿no? Justamente todo lo contrario. Escaló la situación esta por la que estamos atravesando y la que está atravesando esa zona particularmente Ucrania, ¿no? Exactamente, y parte de su compromiso, esto lo dijo abiertamente, era no dialogar de ninguna forma con los grupos separatistas. Para él, los grupos separatistas no eran más que delegados de Moscú, con lo cual la forma de parar la guerra, de terminar con la guerra, era dialogar directamente con Moscú, no con los grupos separatistas. Y lo dijo abiertamente, y eso significa quebrar los acuerdos de Minsk, quebrar lo que el Estado ucraniano firmó. Ahora, Ignacio, ¿qué se puede esperar en el futuro inmediato, digo, ¿no? Porque ya pensar en el mediano o largo plazo parece difícil para la zona. Digo, no se respetó el acuerdo de Minsk I, tampoco el acuerdo de Minsk II, hubo un referéndum en Crimea, Crimea ahora se anexó a Rusia. Digo, ¿qué va a pasar en el Donbass? Digo, sabemos que claramente son regiones separatistas reconocidas como repúblicas autónomas por Rusia. Digo, un escenario que aparece complicado teniendo en cuenta que la intervención de la OTAN y de Estados Unidos y la Unión Europea viene ya desde hace muchos años atrás. Bueno, hay dos cuestiones por separado. Por un lado, lo que podemos ver en la Ucrania controlada por Ucrania, el territorio ucraniano que controla Ucrania. Si Putin cumple con lo que dijo ayer, que se trata de una misión especial para desmilitarizar Ucrania, atacar objetivos militares y después de eso, una vez que se destruya todo lo que quieren destruir, replegarse. Si cumple con eso, sería un ataque muy breve, sería un ataque de cuestión de días y nada más. Claro. Por otro lado, está la cuestión del Donbass. El Donbass está en guerra desde hace casi 8 años y es importante darse cuenta que el gobierno ruso reconoce a las repúblicas de Donetsk y de Lugansk el territorio de las constituciones de estas repúblicas, que es el territorio total de las provincias de Donetsk y Lugansk. Sí. El problema es que más de la mitad de este territorio no está bajo control de estas repúblicas, sino que está bajo control del gobierno ucraniano. Claro. Con lo cual, el Estado ruso está avalando una avanzada para que las repúblicas de Donetsk y de Lugansk controlen la totalidad del territorio que reclaman. Y obviamente Ucrania va a defender sus posiciones, especialmente en la ciudad de Mariupol, la ciudad más grande del Donbass, bajo control ucraniano. Vos hacías mención, y ya estamos terminando, a estas dos provincias, Ignacio, y parecería que están fuera de Ucrania, pero están dentro de Ucrania, ¿no? Para que la gente entienda, Alexander, da la sensación que forman parte de otro país. No, están en Ucrania. Ahora son dos países independientes. Ahora sí. Sí, reconocidos por una serie de países. Entonces hay varios países, de hecho hay países en 4 continentes que reconocieron su independencia. Así que no es un chiste si nosotros estamos hablando del reconocimiento internacional, sí. Ya lo tienen. Sí, lo que pasa es que no hay ninguna ambición rusa de conquistar más territorios. Es una fantasía del occidente que tiene, no sé, que hablan con sus psicoanalistas para resolver esto. No es el problema de Rusia. Que alguien quiere ver Rusia como invasor, esto quizás Freud te explicaría mucho mejor que yo, pero es el tema de, vamos a comparar las cosas comparables. ¿Qué significa el reconocimiento de estas repúblicas como independientes? En el año 2008 fueron reconocidas las repúblicas como independientes, la República de Abjasia y la República de Osetia. Y ustedes nunca más escucharon de estas repúblicas en las noticias. ¿Por qué? Porque después no hubo fuego.
el reconocimiento es, y no se juntaron, no son parte de la Federación de Rusia. Claro. Son las repúblicas, pasaron 14 años. El reconocimiento fue, en este caso, en práctica, una garantía de paz. Nosotros no escuchamos en las noticias porque no hay muertos. Como dice un dicho ruso, ¿no? La paz mala es mucho mejor que una buena guerra. Entonces, una paz mala no es mucho mejor que una guerra buena. En el caso de Donbass, de Donetsk y Lugansk, el reconocimiento de estas repúblicas, encima las actas del reconocimiento fueron palabra por palabra iguales como el reconocimiento en el año 2008 de las repúblicas de Abjasia y Osetia. Pero no llegó a estas consecuencias. Esto no detuvo la agresión ucraniana en la región, porque fue una medida extrema que Rusia no quería recurrir para no romper la integridad del país. Con Crimea es otra cosa. Crimea gozaba su estatus de república autónoma, tenía su propia constitución dentro del Estado ucraniano y hubo ciertas pautas que nos darían una pista legal para que la República Autónoma de Crimea podría salir, y lo hizo efectivamente en el año 2014. Con Donbass es otra cosa, y Rusia no reconocía y no quería incorporar Donbass. De hecho, otra cosa, ¿cuánto escuchan sobre Transnistria? Ahí están las tropas rusas desde el año 92, cuando la agresión de los nacionalistas moldovanos fue rechazada y las tropas rusas tenían que intervenir. Desde ahí están las tropas rusas y a nadie le importa, nadie escucha en las noticias porque las tropas, y nadie quiere unir esta república a Rusia porque las tropas rusas ahí no es la invasión, es la garantía de paz. Porque la gente no quiere meterse con los rusos, porque bombardear a los rusos significa la guerra. Entonces, las armas no sirven para matar a la gente descontroladamente. Las armas sirven para controlar las situaciones y amenazar en el caso de para evitar las víctimas. Y lo que pasa ahora con Zelensky, y esto vamos a ver lamentablemente, no está deteniendo la violencia. Él ayer y anteayer repartió miles de armas entre civiles, armando civiles, sin pedir el documento, sin pedir el permiso médico, psiquiátrico para manejar el arma. Él reparte armas aleatoriamente entre los ciudadanos de Kiev. Y esto va a llevar a fomentar la situación criminógena. Esto es increíblemente malo. Nosotros vamos a cosechar las consecuencias de esto. Es malísimo. Ignacio, trajiste las banderas de las repúblicas, porque bueno, también hay que entender, ¿no?, que estamos hablando de regiones que se autoperciben territorios autónomos, separados de Ucrania, y que tienen sus banderas. Exactamente, la bandera de la República Popular de Lugansk y la bandera de la República Popular de Donetsk. Para entender, ¿cuántos habitantes tienen Lugansk y Donetsk? Antes de la guerra, toda la región del Donbass tenía alrededor de 4 millones de habitantes. Hoy por hoy no tenemos un censo, nunca se hizo nada parecido, pero se calcula que más o menos la mitad de la población se fue. Así que cerremos más o menos en 2 millones de habitantes. ¿Y Ucrania? Ucrania me refiero sin Donbass, ¿no? Antes de la revolución de 2014 tenían alrededor de 50 millones de habitantes. Ahora se estiman como 40 millones de habitantes. Claro. Más o menos. Bien. Bueno, muchas gracias a ambos por haber estado esta mañana, muy amables. Gracias. Nos han ayudado a entender justamente por qué pasa lo que pasa en Ucrania. Gracias.